Hola amigos, qué gusto que estén aquí una vez más, ¿verdad? ¿Cómo están, iglesia? Iglesia, estamos felices porque hoy es un día de gozo, es un Seguro día que de sí. alegría, es un día donde el pueblo de Dios se regocija porque Jesús resucitó. Amén, Ya no gloria a está Dios. en la cruz, ya no está en la tumba, ha resucitado para que tengamos vida y vida en abundancia, como dice la palabra del Señor. Así es, qué gozo realmente estar juntos en esta tarde de domingo de Amén. resurrección. Realmente es un tiempo maravilloso para compartir con todas las personas la noticia más importante, más trascendental Así es. de nuestra fe, la cual es el hecho de que nuestro Dios se levantó de la tumba y ahora está vivo y que está junto a nosotros. Así es. Y es un día feliz, es un día de victoria para el pueblo cristiano, es un día de victoria para todos los que hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, porque en esa victoria, en esa resurrección, nosotros también tenemos victoria, tenemos fe, tenemos esperanza y sabemos que vamos a estar con Él, porque Él se levantó para preparar lugar, dice la palabra del Señor. Así es, esperamos de que estés pasando realmente un hermoso fin de semana, un hermoso domingo junto a tu familia, a las personas que Dios que puedas estar en contacto en este día. Realmente, más que chocolates y conejos de bombón, la Pascua es esta celebración tan santa, tan especial, Amén. donde celebramos el suceso más importante en la historia de la humanidad, el cual es la muerte y resurrección de nuestro Así Señor es. Jesucristo. Creo que hay motivos de veras, como decía Bella, para estar contentos en este día. Incluso si estamos en esta situación que estamos en el mundo entero, sabemos que Así todo obra para bien a aquellos Amén. que conforme a su propósito son llamados. Y así que podemos en esta tarde simplemente estar confiados, contentos, alegres de que el Señor está en control, hermanos. Así es. Saludamos a los que se están conectando. Qué bueno que estemos juntos en este día. Amén. Hoy hay muchas cosas especiales que queremos presentar más adelante, pero lo más importante que queremos hoy hablar realmente es la palabra del Así Señor. es. La palabra es el centro de todo. Sin la palabra realmente somos como satélites dando vuelta, pero no llegamos realmente a nuestro eje, a nuestra dirección, si nos apartamos de ella. En este día queremos estar hablando acerca de un tema que a mí en lo personal me ha sido de mucha bendición, y el título lo vieron que lo publicamos en la semana y era Atmósfera de Viernes. Así ¿Qué es. será este tema, verdad? ¿Qué Bueno, será? ¿Qué vamos pasó el vamos a estar hablando de este tema en esta tarde, Atmósfera de Viernes. Y para entrar ya en materia, lo cierto, amigos, es que muchas veces nosotros decimos palabras que nos meten en problemas, ¿verdad? ¿Nunca te ha pasado esto, corazón? Oh, sí, a veces nos pasa y sobre todo cuando emigramos, nosotros, todos los que estamos en un país que no pertenece al nuestro, mismo si hablamos español, decimos cosas que en otros países son totalmente diferentes y a veces el hecho de decir algo nos mete en problemas Pues sí. o cierta palabra nos avergüenza, ¿verdad? Pues yo tengo muchas historias sobre este tema. Cuando uno comparte con gente de diferentes países, centroamericanos, América del Sur, hay muchos términos que nos ponen en problemas a unos, a otros. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque no quiero causar problemas. Vamos a mantenernos en la norma internacional del idioma español en esta tarde. Así que tranquilos a todos. Pero lo cierto es que hay muchas palabras, ciertamente, que son difíciles. Muchas palabras que nos ponen en el spot, como decimos, ¿verdad? Hay veces que estamos por ejemplo, hablando de un tema o compartiendo de algo y todo el mundo está, perfecto, qué chévere. Bueno, les voy a decir una de mis anécdotas porque ya no me puedo aguantar. No me dejes debajo del pie, que no es nada malo. Miren, recuerdo que una vez estaba yo en preuniversitario en Cuba y me leí tanto el libro La Ilíada de Homero, creo que quizás los que estudiaron literatura saben lo que es ese libro, y tenía que hacer una exposición de ese libro, tenía que hablar de un capítulo completo de La Ilíada de Homero. Y yo estaba tan nervioso porque la verdad es que no me había leído nada. Y simplemente había como leído un poco el resumen, ¿no? Un poco la historia del capítulo que me tocaba, pero no me había tomado el tiempo de leerlo en detalle. Y bueno, yo me paré a hacer mi exposición y yo estaba tan nervioso. Recuerdo que en esos años fue cuando comencé a conocer de Dios y a ir a la iglesia. Y es en esa etapa cuando todo va cambiando en ti, tu vocabulario, se te pegan algunas de las frasecitas del lenguaje cristiano, ¿no? Como decimos. Y algunas no se quitan. Y algunas no se quitan. Bueno, lo cierto es de que yo estoy ahí diciendo mi famosa historia de la Ilíada de Homero. Y cuando termino mi exposición, así muy serio, digo, amén. Frente a mi profesora de literatura y a unos 40 muchachos del aula, del salón, en una escuela normalmente, o sea,
clase de literatura española, ¿no? Y todos se quedan así como estupefactos con la palabra, ¿no? Y recuerdo que me dio vergüenza porque no estaba completamente fuera de contexto la palabra y simplemente mis nervios me traicionaron y se me salió esa palabra, el amén allí. Pero todo pasa con un propósito. Bueno, al decir esa palabra también yo creo que fue una de las primeras oportunidades cuando alguien me preguntó, recién convertido, de que si yo era cristiano. Y de mis nervios y de mi confusión, pues Dios también sacó algo bueno y pude compartir del Evangelio. Al punto que quiero llegar en esta tarde, es de que las palabras muchas veces, o hay palabras difíciles, palabras que pueden ser a veces piedra de tropiezo, palabras que ponen un problema cuando salen de nuestra boca, y no es que sean necesariamente palabras negativas, hay palabras que son verdades. La verdad muchas veces nos confronta, y decir la verdad muchas veces nos pone en problema con las personas. Un ejemplo en el cual quiero que hablemos en esta tarde está en Hechos 17 y es precisamente mi querido y admirado apóstol Pablo, un hombre tan especial, un hombre con tanta sabiduría dada por Dios. Y Pablo en este capítulo nos cuenta la palabra de que él estaba predicando en su segundo viaje misionero. Había llegado a Tesalónica cuando comienza a predicar en la sinagoga y comienza a predicar a los cristianos gentiles. La fe comienza a creer, pero se forma un revolú, como dicen, un revuelo en esa ciudad tan terrible con el evangelio que estaban predicando, que los judíos de aquel lugar simplemente hacen toda una protesta para sacar a Pablo y sus discípulos de Tesalónica. Ellos escapan entonces hasta Berea y allí comienzan a predicar. Y como era de esperar, siguió la manifestación del poder de Dios salvando almas en aquel lugar, y la noticia llegó a Tesalónica. Y ellos procuraron incluso entonces pedir permiso para ir hasta la ciudad de Berea y allí tratar de aprisionar a Pablo y tratarlo de sacar, porque estaban ciertamente sacudiendo el mundo, corrompiendo el mundo con esas enseñanzas herejes que en teoría estaban haciendo. Predicando el evangelio para los judíos en aquel entonces, obviamente era algo que lo combatían a capa y espada. Y vemos que dice la palabra de que los cristianos de Berea se enteran de lo que va a pasar y en secreto sacan a Pablo, y Pablo entonces lo embarcan y llega hasta la famosa ciudad de Atenas, una ciudad deslumbrante por la arquitectura, deslumbrante por todo el conocimiento. Los griegos en general eran famosos por la filosofía, eran famosos por siempre estar preguntándose el porqué de las cosas, por querer saber, por el arte. Sabemos todos, bueno, de hecho la Ilíada de Homero es una obra cumbre de la literatura griega, una obra universal. Y Pablo llega hasta esta ciudad. Pablo comienza a caminar por las calles de Atenas y comienza a predicar en las sinagogas que habían allí, comienza a predicar a los gentiles que también estaban en aquel lugar, obviamente. Y Pablo, en ese momento, en lo que empieza a hablar, él empieza a hablar del evangelio, y se les reúnen a su alrededor filósofos, gente de la calle que iba pasando, gente del estoicismo, de otros sectores filosóficos, y todos comienzan a escuchar las enseñanzas que Pablo comienza a dar. Y Pablo simplemente, como buen evangelista que era, Pablo conocía al dedillo la cultura griega, conocía cómo pensaban, conocía incluso obras y poetas de la literatura griega. De hecho, él en ese famoso mensaje que está en Hechos 17 del 22 al 33, donde Pablo comienza con el discurso del famoso al Dios no conocido, que todos hemos quizás escuchado mencionar. Este discurso es simplemente, o este tema viene inspirado de la poesía o de escritores clásicos de la literatura griega. Y es en ese entonces, en ese contexto, donde Pablo está allí predicando, diciendo realmente, como dice él más adelante, con sabiduría, con denuedo en la palabra, con elegancia, haciendo toda la tarea que tenía que hacer como buen predicador que era. Él comienza a predicar y esta gente se quedan tan impactados, porque si hay algo que tenían los griegos es que los cautivaba todo lo nuevo. Dice la palabra que cuando los griegos escuchaban un nuevo pensamiento, una nueva filosofía, todos se acumulaban con esa comezón de escuchar lo que estaba pasando. Y Pablo simplemente, cuando empieza a predicar, los que estaban allí reunidos lo encuentran tan interesante que lo toman de la mano
y se lo llevan consigo hasta al Areópago, esta montaña que estaba en la ciudad de Atenas. Esta ciudad o este Areópago era simplemente una colina que existe en la actualidad, una colina, una pequeña elevación de roca, de mármol de color azul con pintas rosas. Y lo suben allí, y normalmente en la cultura griega y en aquel entonces este Areópago era usado para que los filósofos y el senado de la ciudad se reunía allí y hacían debates, hablaban de filosofía, hacían política. Es este famoso ágora que se menciona en la famosa Ilíada de Homero. Se habla cuando Homero llama al ágora, o sea, a reunirse en aquel Areópago para definir asuntos importantes, para aprender. Sí. Y bueno, Pablo está allí predicando, lo suben al Areópago, que también era conocido como la colina de Marte. Y en ese momento Pablo está contento, me lo imagino, ¿verdad? Porque estaba predicando, cada vez se iban sumando más y más personas. Los que se sumaban no sabían a qué iban, no sabían qué iban a escuchar, pero el solo hecho de ver que había una personalidad nueva en la ciudad con una nueva enseñanza, eso los atraía. Y ahí Pablo pues simplemente aprovechó para exponer las verdades de Jesús. Exactamente. Y Pablo comienza a predicar. Está allí emocionado, hablando del Evangelio, usando los mismos poetas. Notemos que Pablo era muy astuto. Pablo sabía de que no estaba quizás en una tierra hebrea, por lo tanto no tenía sentido de que él hiciera alusión a la ley para presentar al Señor, sino que él usa frases de los poetas griegos, incluso cita a poetas de la literatura griega, y cada vez cautiva más a esta multitud que se reúne. Pero hasta ¿qué dice? ¿Qué pasó, señores? Pablo de repente, en medio del discurso, dice una palabra que cambia toda la cuestión. Y yo quisiera que Bella leyera este pasaje para que escuchemos todos, por favor. Hechos 17, del 22 al 33. Dice: entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, puesto que Él da a todo vida y aliento y todas las cosas, y de uno hizo todas las naciones del mundo, para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera, palpando, le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: te escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos. Palabras difíciles. El pasaje lo dice claro. Pablo estaba haciendo uso de toda su elocuencia para predicar el Evangelio, o sea, el Cristo crucificado, que dio su vida en la cruz por la humanidad y que resucitó al tercer día, y todo iba perfecto. O sea, Pablo está citando la famosa frase de que por Él vivimos, nos movemos, existimos, que eran una respuesta a las tres preguntas fundamentales de la filosofía griega, que son las preguntas las preguntas de la filosofía griega son la vida, el movimiento y el ser. Cualquier cosa que cualquier orador hablara acerca de
lo que era la vida, el movimiento y el ser, captaba la atención porque eran los 3 puntos que eran cardinales en lo que era la filosofía griega. Y allí está Pablo citando a poetas, sacando todas sus herramientas para predicar el evangelio, y de repente, así como de la nada, Pablo llega como buen evangelista, tenía que pasar por todo el mensaje del evangelio, ¿verdad? De la cruz. Y el mensaje de la cruz no queda solamente en la crucifixión, en la muerte del Señor. Pasa a la parte cumbre de este mensaje glorioso, y es que Jesús se levantó de la muerte. Y aquí pasa algo. Pablo de repente dice, y Pablo obviamente sabía griego también, cuando él pronuncia esta palabra, anástasis, que de ahí se deriva el nombre Anastasia, de curiosidad, pero si no lo sabían, cuando él dice anástasis, que significa resurrección, y dice que Jesús resucitó de los muertos al tercer día, en ese momento esa fue la gota que colmó el vaso, y de repente toda esa tensión, toda esa conmoción que estaba causando se convirtió y se tornó en una gran burla. En una gran burla a punto tal que dice la palabra de que muchos, los más educados, le decían, oh sí, bueno, está interesante, pero te escucharemos otra vez. Te escucharemos otra vez, volveremos después. No sé si te ha pasado alguna vez que estás conversando del evangelio con alguien y tú sientes de que te están mirando como si fueras loco, ¿verdad? Y te responden que sí, solo por educación y no ser groseros, pero no comparten para nada lo que le estás diciendo. Y cuando hablas de la crucifixión y de la muerte del Señor, hasta ahí quizás las cosas van bien, porque bueno, todos pueden morir y ciertamente vamos a morir en esta tierra. Pero cuando caemos al punto de la resurrección, pasa algo siempre, porque la resurrección es una piedra de tropiezo. La resurrección es ese punto distintivo de la fe cristiana, donde realmente si no tienes a Dios en tu corazón, simplemente va a sonar como locura. Y por eso los griegos, con toda su filosofía, simplemente dicen, es imposible de que esto pueda haber pasado, este es un charlatán, un loco. Ese Jesús quizás fue un buen maestro, como otros judíos que sabemos que han sido maestros, pero que resucitó. Por favor, eso es imposible. Y esto pasa, queridos amigos, porque la resurrección no es solamente un problema para los griegos, sino que es un problema para el mundo completo. Por ejemplo, vamos a ver, para los judíos, dice la palabra en Mateo 28:13, que los judíos, cuando los guardias les anuncian de que Jesús no estaba en la tumba, y que parece que había sido verdad el planteamiento que le había dicho que había resucitado, los judíos dicen, no, vamos a evitar cualquier cosa y simplemente vamos a decir que sus discípulos vinieron en la noche y robaron el cuerpo, porque era conflictivo este punto de la resurrección. En la iglesia de Corinto, o sea, la ciudad, Pablo, dijimos que está en este pasaje en Atenas. Después que Pablo termina en Atenas, Pablo sigue su viaje y entra a Corinto, y en ese lugar sí se funda una iglesia. Pablo sí comienza, todos sabemos lo importante que es Corinto en el Evangelio. 2 cartas escribió Pablo a esta iglesia, llena de sabiduría, una iglesia con problemas tan reales como la iglesia actual. Y vemos en la palabra de que Pablo en cierto momento los reprende y les escribe porque se había comenzado a diseminar en la iglesia una enseñanza de que la resurrección no era cierta. Y de hecho entonces vemos en 1 Corintios 15 cuando Pablo le dice, y si Cristo no es resucitado, chicos, vana entonces es nuestra predicación y vana también nuestra fe. Y Pablo confronta este error. En Atenas, Pablo estaba predicando y cuando dice resurrección, todos comienzan a burlarse de él. Y de todos estos ejemplos que le estoy hablando hoy en la palabra, de cómo la resurrección realmente es un obstáculo o es algo difícil de creer, el más fuerte, el más duro, son los propios discípulos del Señor. Los propios discípulos. Los discípulos estuvieron al lado de Jesús por 3 años, conviviendo diariamente con el Señor. Si hubo personas que tuvieron intimidad y profundidad en la enseñanza, fueron los discípulos. Es como, o sea, imagínense vivir 3 años con una persona que no vas a conocer a esa persona, ¿verdad? Y Jesús les reveló a ellos y le habló cosas que no le habló a más ninguna otra persona en el tiempo que estuvo en la tierra. Pero dice la palabra de que ellos simplemente no creyeron, se rehusaron a creer de que realmente esto podía pasar. Y un hecho que revela que la resurrección fue una realidad tan real es en el mismo ejemplo de los discípulos.
O sea, los judíos dijeron de que el cuerpo había sido robado, ¿verdad? Sí. Por los famosos discípulos. Pero la realidad y lo que nos dice la palabra es que los discípulos simplemente no pudieron haberlo hecho porque ellos no creían de que Jesús iba a resucitar. De hecho, la palabra está llena de ejemplos. Jesús, por ejemplo, en los evangelios 3 veces les dejó saber, en la historia del evangelio, les deja saber por unas 3 veces de que él iba ciertamente a ser castigado, crucificado, y que iba a ser levantado en una cruz y que sería crucificado y que al tercer día resucitaría. Jesús se nos dice 3 veces. Y aún así vemos que cuando llega el día de la crucifixión, todos en ese viernes, si hubiesen creído realmente a Jesús, yo pienso que estarían contando los días, ¿verdad? Pues sí, estuvieran todos esperando. O sea, el Señor hoy resucitó, faltan 2 días, llega el sábado. Hoy murió, mañana sábado. Chicos, el domingo nuestro Señor está a nuestro lado, porque hemos visto en 3 años de que todo lo que Él ha dicho se ha cumplido. Hemos visto que Él ha calmado el mar, hemos visto que ha multiplicado panes y peces, hemos visto que ha sanado enfermos, que es imposible para Dios. Parece contraproducente de que las personas que más conocieron a Jesús en esta tierra no pudieron creer el hecho que Jesús afirmaba. Así es. Y mismo las mujeres que fueron, dice la palabra del Señor en Lucas, que el primer día de la semana, al rayar el alba, mujeres fueron al sepulcro, trayendo especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Ni ellas mismas tampoco estaban creyendo que Jesús había resucitado, porque las especies eran para darle olor, para seguir ungiendo ese cuerpo que supuestamente al llegar allí a la tumba iba a estar. Nadie creyó. Y vamos ahora a entender simplemente, o sea, no que no creyeron. Dice Marcos dice, cuando él cuenta la parte de la resurrección en el evangelio, dice que se negaron a creerle. Se negaron a creerle. De hecho, cuando las mujeres llegan y dan la noticia de que el maestro había resucitado, las mandaron a callar, le dijeron que estaban hablando disparates, que si estaban locas, y no les creyeron, se negaron a creerle. Y la pregunta que pudiéramos hacernos hoy, corazón, y a ustedes en este día, es ¿por qué? ¿Por qué negarse a creer cuando has estado 3 años viendo el poder de Dios en acción de una manera sin igual? No hablemos ni de los gentiles, ni de los griegos, hablemos de los discípulos en este momento, ¿verdad? ¿Por qué se negaron a creer? La respuesta a esto, queridos hermanos, queridos amigos, es simplemente que después de las horrendas imágenes del sufrimiento que vieron 3 días antes los discípulos, donde vieron literalmente al maestro escupido, desgarrado su piel por los latigazos, por todo el calvario que vivió, donde lo vieron literalmente morir humillado a tal punto, y para que entendamos esto que es tan importante, donde los guardias, dice la palabra, que arrancaron sus ropas y Jesús quedó desnudo completamente. Las obras que ven al crucifijo donde está Jesús colgando en la cruz con un lienzo en sus partes genitales, eso es simplemente arte. La realidad es que Jesús fue desnudado, fue completamente desnudado, completamente latigado al punto donde su piel se desgarraba en pedazos. Y los discípulos vieron todo esto. Y lo peor, lo más triste para ellos, o sea, lo más difícil para ellos poder creer entonces, es que vieron que Jesús no movió un solo dedo en todo este calvario. Jesús no solamente lo consintió, sino que no hizo nada por evitarlo. Y todo esto, todas estas imágenes horrendas y tan de una atrocidad diabólica que se fue contra nuestro Señor, al ellos ver esto, simplemente dicen, aquí terminó todo. Así es. Aquí terminó todo. Yo me imagino que para los discípulos, pues desde cierto punto de vista fue difícil, porque tal vez ellos esperaban que en ese momento Jesús se levantara en su propia defensa. Habían visto a Jesús cambiar el agua en vino, habían visto a Jesús resucitar personas, habían visto a Jesús calmar la tempestad, habían visto tantas señales del poder de Jesús que ellos tal vez tenían en su corazón la esperanza de, bueno, en algún momento Él se va a levantar de ahí, en algún momento no va a permitir que lo sigan avergonzando. Pero es que Jesús le había dicho, es necesario que yo pase por todo esto. Yo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar.
Exactamente. Los discípulos no podían entender en su humanidad lo que estaba pasando, y es que el Señor había decidido por voluntad propia hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el Señor fue manso, fue como una oveja al cadalso. Él no hizo absolutamente nada por evitarlo. Pudiendo haberlo evitado, el Señor no dijo, no quiero. Él dijo, Señor, esto va a ser difícil, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, yo me sujeto a tu voluntad y entiendo por qué estás haciendo esto, y yo soy ese cordero y voy a llevar adelante esa obra gloriosa en la cual tú restaurarás la comunión del hombre contigo. Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, cargó en sí mismo nuestra maldición. Así es. Tu maldición, mi maldición, marcada por el pecado que nos mató, Él la cargó en la cruz. Y lo hizo simplemente porque quiso, por gracia y por amor, pues como dijo Él, nadie me quita la vida, sino que yo la doy por voluntad propia. Así es. Nadie quitó la vida del Señor, tengámonos claro. Él se ofrendó. Él fue esa ofrenda fragante ante Dios, en la cual Dios simplemente restauró su comunión con el mundo. Así es, ese mismo proceso de la cruz, ese mismo proceso que nosotros vemos como doloroso, vergonzoso, esos soldados romanos que latigaron su cuerpo, que cuando tuvo sed pidió agua y le dieron vinagre, esos mismos que enterraron una lanza en su costado, fueron simplemente instrumentos para llevar a cabo ese plan, fueron instrumentos para cumplir ese propósito que Jesús tenía, que era salvarnos, que era morir en la cruz para redención, pues, de nosotros sus hijos. Exactamente. Y hoy pudiéramos decir, pero bueno, nosotros realmente, ¿en qué punto estamos con la resurrección? Y lo cierto, queridos amigos, es que hoy igualmente la resurrección sigue siendo esta piedra de tropiezo, esta palabra difícil que hará que muchos se burlen de nosotros, nos tomarán por locos, y al mismo tiempo es esa gloriosa verdad que cuando Dios permite que un corazón la pueda entender, el glorioso milagro de la salvación ocurre en el corazón de esa persona. Es importante, por ejemplo, dice Romanos 10:9, dice que confesar con nuestra boca que a Jesús por Señor y creer en nuestro corazón que Dios le resucitó de los muertos, y el que haga esto será salvo. Y pareciera fácil, ¿verdad? Pareciera fácil la fórmula que da la palabra para ser salvo, pero simplemente esto tiene que hacerse creyéndolo en verdad. Y para que un corazón realmente pueda creer en la resurrección, Dios tiene que permitir de que la fe primeramente florezca en ese corazón, para que puedas creer algo tan fuera de tan loco, tan fuera de lo normal, como que Dios resucitó de la muerte a Jesús, y que no solo a Jesús, con su resurrección también hay promesa de resurrección para ti y para mí. Y todo esto simplemente suena como locura para el mundo, y esto es tan bíblico, es algo tan real. Dice, creer en la resurrección requiere la obra del Espíritu de Dios para que el ser humano realmente pueda creerlo. Sin esa obra, el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la resurrección simplemente es, ¿qué cosa? Locura y una piedra de tropiezo. Dice 1 Corintios 1, 23, 25, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, más para los llamados, tanto judíos como griegos, a los que Dios llamó, para esos, dice, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Tenemos que entender que la resurrección de Cristo es uno de los hechos históricamente más fiables en la historia de la humanidad, y que el problema para creerlo no es un problema histórico ni un problema de pruebas, es un problema del corazón, un problema moral, porque la resurrección y el mensaje del Evangelio nos confrontan con nuestra realidad más blanco y negro, y es que estamos muertos en pecado. La resurrección de Cristo y la resurrección de los hijos de Dios es el tema central de la fe cristiana. Está mencionado en cada evangelio.
todos los discípulos lo mencionaron, en todas las cartas se mencionan y en el Apocalipsis también se habla acerca de esta gloriosa resurrección, la cual es nuestra fe, la cual es nuestra promesa en esta vida. Pedro nos recuerda que Dios nos ha hecho nacer a una esperanza viva mediante la resurrección y que no es lo mismo el mensaje de la salvación solo hasta la cruz. Si no le pongo la parte, la resurrección vendría siendo la cereza en la punta del helado, del sundae. Es la resurrección la que completa esta obra maravillosa que hizo el Señor en la cruz del Calvario por nosotros. Dice 1 Corintios 15 del 16 al 19, porque si los muertos no resucitan, escucha, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los dignos de lástima. Pablo les dice a la iglesia de Corinto que estaba negando la resurrección del Señor. Si Jesús nos resucitó en la cruz si Jesús nos resucitó de su muerte, simplemente ¿qué sentido tiene la vida cristiana? ¿Para qué cohibirse de hacer cosas? ¿Para qué ser obediente si realmente todo terminará en esta vida terrenal que tenemos aquí? Pero hay una promesa para ti y para mí en este día, dicha por el mismo Señor, de que Él nos viene a dar vida, de que Él viene a resucitarnos también en el día postrero y de que estaremos por Él para siempre. Pablo le dice a la iglesia de Corintios que qué sentido tendría vivir una vida piadosa, sacrificarse, la santidad, todas estas cosas que son difíciles de llevar a cabo si no creemos de que el Señor ha resucitado. Amigo que me escuchas en esta tarde de hoy, yo quisiera hacerte un llamado, y es de que no nos quedemos en la tarde oscura y sin luz del viernes. No nos quedemos en la atmósfera del viernes de crucifixión. Ese viernes de crucifixión era una atmósfera de falta de esperanza completa, una atmósfera donde no había fe, temor, donde no había ninguna seguridad de que Dios realmente pudiera cumplir la palabra. Era una noche de desesperanza, era una noche de tristeza, era una noche donde los discípulos simplemente dijeron, hasta aquí llegó el viaje, terminó aquí este viaje de estos 3 años gloriosos que hemos vivido. Despidámonos porque ya aquí terminan. Y vemos en la palabra de que ya muchos de ellos incluso estaban yéndose. Regresaron a la pesca. Regresándose a otras cosas. A la pesca, a sus funciones, porque era tan... Es ese momento, ese punto. Yo no sé si te ha pasado alguna vez en la vida que tú comienzas a luchar por algo, lo haces todo ahí, das fuerte. Y de repente, cuando todo parece que va mejor, eso se rompe y en ti se provoca un vacío tan grande donde ciertamente no hay espacio para la fe. No hay espacio para que Dios pueda venir y decirte, hay cosas nuevas. Yo te prometí de que yo iba a resucitar y de que estaría con ustedes hasta el último día de esta tierra. Amigo que me escuchas, Dios realmente quiere que sepamos que bastaron solo 3 días. 3 días para que al completarse la historia de la cruz, la noche de la desesperanza se convirtiera en una gloriosa esperanza. La noche de la traición más vil que pudo hacer el ser humano, al Hijo de Dios, perfecto, santo. Así es. Y me emociona decirte esto porque era como mandar a la muerte a alguien que no lo merecía. Tal cual. Si tú hoy ves en las noticias y vemos en las noticias de que ocurren hechos sanguinarios donde se comete violencia contra gente inocente, solo piensa por un instante qué sentiría Dios cuando está desde el cielo mirando a las criaturas llenas de muerte, pecado y odio que somos tú y yo, llevando a la cruz a su hijo, escupiéndolo, burlándose, desnudándolo, dándole latigazos, riéndose de él. Yo no puedo realmente entender, ahora que soy padre de 3 niños, una manifestación de amor más grande que esa.
de que yo deje que mi hijo pase por todo eso, porque entiendo de que la única manera que yo voy en algún futuro poder alcanzar a ese pecador es viendo el sufrimiento de mi hijo amado. Y eso lo pasó Dios por ti y por mí. En esta noche de tu vida, en este día, en este mismo momento, si tú estás ahí conectado y sientes de que esta palabra te está llegando y sientes de que en ti hay una necesidad de pedir perdón, de arrepentirte, hoy es el momento. Amén. Hoy es el momento que nos tiremos de rodillas y digamos: Señor, perdóname. Señor, tú eres el Hijo de Dios, que viniste al mundo para reconciliarnos con Dios, que moriste en la cruz y pagaste un castigo que me pertenecía a mí, tú lo llevaste en la cruz, Señor. Al tercer día tú te levantaste de los muertos y ahora, Señor, me prometes dar vida. Sí, Señor. Perdóname mis pecados, perdona mis maldades. Sí, Señor. Perdónanos, Señor, en esta hora. Porque nosotros en algún momento también fuimos los que clavaron el clavo, fuimos los que clavaron tus piernas, fuimos los que arrancaron tus ropas y te desnudaron en público, Señor. Nosotros también fuimos los que te escupieron, los que pusieron la corona en tu cabeza, los que te dieron a tomar vinagre, Señor, cuando tú tenías sed. Nosotros también fuimos los que con una lanza herimos tu costado, Señor, para ver si ciertamente estabas vivo o muerto, para ver si habíamos triunfado en nuestra obra de quitarle la vida al Hijo de Dios. Sí, Señor. Te pedimos perdón en esta hora. Te pedimos perdón y te damos infinitamente gracias por habernos alcanzado con un perdón inentendible, con una gracia más grande que los cielos, Señor. Sí, Señor. Porque así nos amaste tú, Señor. No viste en nosotros nada de valor, nada bueno, sino que diste lo más precioso, la joya, tu joya, sí, Señor, que era tu Hijo, la diste por nosotros. Sí, Padre. Y te agradecemos. Gracias, Señor. Yo ruego en este momento, si hay alguna persona que está aquí conectado, que va a ver este video luego, que conforme a tu gracia y a tu perdón, Señor, puedas alcanzarle a esa vida, a ese hombre, a esa mujer en este día, y que si hoy es el momento que tú tienes previsto en la eternidad para que esta persona que está escuchando ahora, Señor, se arrepienta y crea en ti, sí, que se haga tu voluntad, Señor. Que se haga tu voluntad. Obra, Señor. Trae salvación, Señor. Queremos predicar. Queremos no estar en la atmósfera del viernes, este viernes de tristeza, inseguridad y falta de fe. Queremos estar en la gloriosa mañana del domingo, Señor. Mañana donde la piedra fue removida, donde el Hijo de Dios fue vivificado, Señor, y se cumplió la promesa más grande que diste a esta humanidad de que tú levantarías de la muerte a tu Hijo, Señor. Damos gracias porque la cruz es un mensaje de esperanza, es un mensaje de amor, es un mensaje que nos toca profundamente, Señor, a nuestras emociones, pero más que nuestras emociones, toca a nuestro espíritu y a nuestra alma, sí, porque nosotros, tú y yo, merecíamos ese lugar, sí, Señor, y tú lo llevaste por nosotros. Gracias. Y te damos gracias en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, en el bendito nombre de Jesús oramos y damos gracias, Señor. Amén. Amén.